Vamos a trabajar solo Mateo capítulo 7, del versículo 15 al versículo 20. Sí, Mateo capítulo 7, del versículo 15 al versículo 20, dice así: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser puesta con claridad delante de nuestros ojos, que puedas hablar directamente a nuestros corazones. Que el mensaje de hoy sirva, Señor, de alerta y de advertencia para tu iglesia. Pues vivimos tiempos de muchos peligros y de mucho engaño y de mucha apostasía. Para que este mensaje haga entender a tu iglesia la necesidad de estar apercibidos y la necesidad de mirar con cuidado y con cautela las personas que tenemos delante, Señor, pues existen siervos del mismo diablo que buscarán seducir a los tuyos. Así que, Señor, háblanos y que nuestros corazones se despierten a esta verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos llegando a al final del recorrido de un sermón extenso, un sermón que inició en Mateo capítulo 5 y que concluirá al final de Mateo capítulo 7. Como nosotros vimos en el último mensaje, el Señor Jesús está llegando a las conclusiones de su sermón y ahora está en un punto de desafiar a los oyentes. Ha estado enseñando muchas cosas, muchas palabras han sido compartidas por Jesús sobre cómo debe ser la conducta de los cristianos, sobre cómo vive, cómo anda, cómo camina un creyente. Y la parte final del sermón de Jesús es una parte desafiante, una parte donde, por ejemplo, vimos que llamaba a sus discípulos a entrar por la puerta estrecha, a caminar por el camino angosto y que les animaba a considerar eso sabiendo que había una puerta ancha, un camino espacioso, pero que llevaba a la perdición y que muchos irían por allí. Así que empujaba a aquellos que habían oído su sermón ahora a tomar una decisión firme y entender que el camino del creyente, el camino del discípulo de Cristo era la puerta estrecha, era el camino angosto. No iba a ser fácil, iba a tener obstáculos, iba a tener dificultades, pero era el camino y es el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, llegando más al final del mensaje, Jesús para estos versículos para dar un aviso, para dar una advertencia. Y resulta interesante porque es muy común en nuestros tiempos que si alguien da una advertencia similar, si alguien habla de estos asuntos, si alguien hoy advierte sobre falsos maestros, falsos profetas, la propia iglesia muchas veces se levanta a decir que no está bien hacerlo. He visto personas llamar la atención a estas advertencias como si fueran faltas de amor. Cuando, por ejemplo, podemos alzar la voz y decir claramente y sin ningún tipo de duda que Cash Luna es un falso maestro, que Guillermo Maldonado es un falso maestro, que su esposa Ana Maldonado es una falsa profetisa, que la pastora Yesenia Den no es pastora y sus enseñanzas no son apegadas a la Escritura, o decir que esos hombres como Benny Hinn han tergiversado el evangelio, predican un falso evangelio. Lo más raro, lo más extraño es la cantidad de personas que se levantan a decir: no puedes juzgar, tú mejor ora. Cada quien interpreta a su manera. Y es preocupante la idea tan
tan pobre que en la cabeza hay de los creyentes de proteger la integridad de la iglesia y de la verdad. Es como si un padre sabe que hay malas amistades en la escuela, que ve a su hijo acercarse a esos malos amigos y el padre le dice a su hijo, fulano no es buena compañía, fulano anda en drogas, fulano anda en borracheras, fulano... Y el hijo le dice al padre, tú no puedes juzgar, tú tienes que orar por él. Entonces Jesús se equivocó al advertir. Entonces Jesús se equivocó al decir a los fariseos del momento, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Entonces Pablo mismo se equivocó a citar nombres, porque Pablo citó nombres, Himeneo y Alejandro, Alejandro el calderero, o sea, nombres citados directamente para avisar a la iglesia de personas que no hacen bien a la iglesia. Pero si eso lo hacemos en nuestro tiempo, tenemos una idea tan pobre del cristianismo que pensamos que amor significa dejar que los mentirosos, los farsantes, los herejes y los lobos acampen a sus anchas, devorando a familias enteras, porque está feo llamar la atención. ¿Y quién soy yo? Esas cosas le corresponden solo a Dios. Pero eso me parece que no lo enfocamos bien. Ahora imagínate que una persona empieza a leer su Biblia en casa. Todavía no ha leído todo, no sabe cómo es un pastor, no sabe cómo es una iglesia, pero ha leído el Evangelio y ha creído. Y pasa por una calle y se encuentra una iglesia llamada en Miami Ministerio El Rey Jesús. Y entra ahí porque dice, mira, una iglesia grande, bonita, cuánta gente. Y ha leído el Evangelio, ha creído y busca una iglesia y se pone en internet, iglesia en Miami. Y aparece Ministerio El Rey Jesús y va allí. Y empieza a escuchar a un hombre como Guillermo Maldonado. Y no hay que decirle nada. ¿Quién piensa en esa persona que no sabe, que no puede discernir, que no es capaz de conocer? Porque a veces escucho gente decir, oye, ya se darán cuenta. Cada quien tiene que ver quién es falso. Pero un bebé no sabe discernir. Un niño no sabe discernir, un adulto sabe discernir, alguien que conoce la palabra sabe discernir. Un bebé en la fe no sabe, al bebé en la fe hay que hacerle ver las cosas. Es como si yo te dijese que tú no puedes corregir a tu hijo de 5 años porque ya sabrá él lo que está bien y mal. No, un niño no sabe todavía y un niño necesita que una madre, un padre le digan eso está bien, eso está mal, eso es bueno, eso es malo, eso conviene, eso es peligroso. Y yo pregunto, la gente que no quiere que se denuncien los peligros, la gente que no quiere que se llame la atención a la mentira, ¿piensan en las víctimas? ¿Piensan en los nuevos en la fe que son engañados? ¿Piensan en la gente que no tiene conocimiento bíblico y son manipulados? Escuchaba hoy una historia sobre una mujer que contaba su testimonio de que ella iba a una iglesia cuando era pequeña con su madre. Y un día el pastor tuvo una revelación. Y se acercó a la madre y le dijo, eso está en YouTube, no me lo invento, que Dios le había mostrado que tenía que acostarse con su hija menor de edad porque era pura para limpiar la iglesia de todo pecado. Claro, tú escuchas esa barbaridad y piensas, no, la madre irá corriendo a la policía. No, no. La madre fue a comentárselo a su hija menor de edad diciendo, qué gran bendición que seas la elegida de poder estar con el ungido y que Dios te use con el propósito de purificar la iglesia. Ahora, la niña no tiene ni idea. Y uno piensa, bueno, lo deben haber llevado en secreto, ¿no? Lo deben haber llevado en secreto porque tamaña barbaridad no la deben haber hecho pública. No, 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 se comunicó a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Correr a la policía? ¿Denunciarlo? No, una semana de ayuno para preparar el acto. Para el momento en el que el pastor se acostase con la niña, Dios bendijese esa parte. Una semana de ayuno que además levantaron una ofrenda por la mamá, por el sacrificio que iba a hacer.
Y la mamá, al recibir al final de la semana un sobre lleno de dinero, fue a su hija pequeña y le dijo, mira, esta es la respuesta de que Dios está bendiciendo esto, porque mira cuánto nos han bendecido. Llegó el día y la niña va a la cama de ese pastor mientras la iglesia ora. Y casualmente de ese acto viene un embarazo. Y la iglesia además llegó a decir que el bebé que venía era la afirmación de Dios de que había purificado la iglesia. Y no solo eso, sino que estaba mandando al próximo ungido para la iglesia, al próximo líder de la iglesia, fruto del ungido y una mujer pura. 6 meses después, la madre y la niña fueron expulsadas de la iglesia porque perdió el bebé. Y obviamente algún pecado tuvo que cometer la muchacha para haberlo perdido. Ya abrieron los ojos. Pero cualquiera que escuche esto dirá, esto solo pasa ahí. Mira, yo te recomiendo ver un reportaje que, si no me equivoco, está en HBO sobre la luz del mundo. Y en ese lugar se preparaban niñas. Sus madres eran felices porque sus niñas eran elegidas para que tuvieran relaciones con los apóstoles. Y sus mujeres, las mujeres de esos supuestos apóstoles, tumbadas en la cama junto a las niñas, que eran preparadas por mujeres de la congregación para poder tener la gran honra de estar en la cama con el siervo de Dios. Y yo sé que a vosotros os puede parecer un disparate, pero esto, si lo llevamos a una escala menor, se puede traducir en cosas como, si le lavas el coche al pastor, es como lavar el coche a Dios. Todo lo que hagas al pastor se lo haces a Dios. Lleva el maletín del pastor, llévale el agua al pastor, córtale el césped de la casa al pastor porque es el ungido, y todo lo que haces al ungido se lo haces al Señor. Y si lo bendices, Dios te bendecirá, y si le sirves, Dios te honrará. Pues puede ser que no sean abusos a menores, pero seguramente conocen casos de iglesias donde las personas siguen a ciegas a hombres como si fueran representantes únicos y exclusivos de Dios, donde las personas piensan que todo lo que diga esa persona viene de Dios. Pues es exactamente el reflejo del catolicismo y el Papa. Cuando el Papa habla, para el catolicismo es palabra de Dios. Si un Papa dice el uso del preservativo es pecado, se vuelve pecado. Si el próximo Papa dice el uso del preservativo no es pecado, deja de ser pecado. Pues lo mismo pasa en iglesias evangélicas. Pero no podemos llamar la atención porque somos juiciosos, faltos de amor, orgullosos, soberbios. Dedícate a otra cosa, mejor predica el evangelio. No hay amor por la iglesia cuando dejamos que los farsantes, ladrones, lobos, aprovechados acampen a sus anchas. No es malo el que hace mal, sino que es igual de malo el que, viendo que hacen el mal, no lo para. Si yo salgo de la puerta de esta iglesia y me encuentro a 3 chicos golpeando a una muchacha, y yo paso por al lado y me cambio de calle porque no quiero problemas, porque yo no quiero tensiones, ellos son malos y yo también. Porque me vuelvo cómplice de sus malas acciones. Y si la iglesia guarda silencio ante las mentiras y herejías, nos volvemos cómplices de que se sigan propagando con comodidad esas cosas. Y debemos elegir si nos preocupa más el bien de la iglesia o la tranquilidad nuestra. Porque claramente cuando toques en ciertos puntos tu tranquilidad se acabará. Pero la cuestión es, ¿lo más importante para ti eres tú o son los demás? No corregir el error es falta de amor. No denunciar la mentira es falta de amor a la iglesia. Y una manera como Jesús demostró amor fue advirtiendo a la iglesia, advirtiendo a sus discípulos, cuidaos de los falsos profetas. Y Jesús va a dar detalles de esos falsos profetas. Vamos ahora a desglosar el texto de manera rápida. En primer lugar, Jesús enseña que los falsos profetas vienen disfrazados. Mateo capítulo 7 y el versículo 15 dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, claramente, nadie sube al púlpito con un traje de oveja. Nadie sube al púlpito con un disfraz literal de oveja. Pero cuando Jesús dice suben o andan o actúan o vienen vestidos de ovejas, se refiere a conducta, se refiere a apariencia. Hay predicadores falsos que caen muy bien. Y ese es otro problema, la facilidad de engañar al pueblo de Dios hoy. Yo una vez mencioné, ese predicador predica un falso evangelio y la gente me decía, no se mete con nadie, hace buenas obras, da dinero a los pobres, su iglesia reparte millones en ayudas y le digo, ¿y? Hay un montón de gente ahí en la calle que da dinero a los pobres, hace obra social, da comida a los necesitados y son mundanos. ¿Qué tiene que ver sus acciones buenas, su apariencia de piedad con que sea un falso maestro? Y ese es el problema. Nos dejamos llevar por las apariencias dulces. Por eso cuando alguien aparece, mira, me miro a mí, un poco más gritón, un poco más bravo, es falto de amor. Ya no medimos el mensaje, medimos la dulzura. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque la mayoría de hombres adúlteros son muy don Juanes. Son muy dulces. Saben cautivar a las mujeres. Saben susurrarles al oído y eso no quita que dejen de ser adúlteros. El problema es que no podemos quedarnos con el envoltorio, porque entonces Juan el Bautista dudo que haya pasado el filtro de la dulzura. Un hombre que en el mensaje era capaz de decirle a la gente raza de víboras. O quizá Pablo no pasaría el filtro de la dulzura. Un hombre que a pesar de amar profundamente a la iglesia, en ocasiones les dijo con exclamación, ¡oh Gálatas insensatos! Y que corrigió con severidad a la iglesia de Corinto por haber permitido el pecado. Y usó una expresión dura para excomulgar a alguien como mandarlo fuera y entregárselo a Satanás. No pasó el filtro de la dulzura, pero fueron hombres de Dios. Uno, amaban la iglesia más de lo que se amaban a sí mismos. Dos, no eran malos, eran celosos. Y ese es el problema, que no miramos el fondo, miramos el envoltorio. Y por eso los falsos profetas cuidan su envoltorio y vienen con apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dulces por fuera, odiosos por dentro, simpáticos por fuera, egoístas por dentro. Pero la gente no analiza, simplemente se queda con lo superficial, porque tristemente somos una generación cada vez más superficial. Como muchos de ustedes sabrán, yo publico muchas cosas en las redes y les digo una cosa, a veces publico un estudio así de largo y veo que casi nadie se para a leerlo. Pero publico una frase con una fotito y se paran 80.000 a darle un me gusta. Somos la generación de Twitter, pero no de libros. Somos la generación no de estudiar, de ir al pastor y me diga, pastor, ¿se puede usar bikini, sí o no? Estudia, léete 4 libros, profundiza. No, usted dígame. Somos la generación de lo quiero rápido y ya. No quiero que me dé trabajo, no quiero tener que pensar. No quiero que tener que investigar, y esa generación es la peor para la iglesia, pero la mejor para los falsos maestros. Porque no hay nada mejor para un falso maestro que un pueblo que se aburre de leer, se aburre de estudiar, porque no hay nada más fácil de manipular que la ignorancia. ¿Qué es lo mejor para un falso maestro? Un pueblo que dice, es que a mí no me gusta leer. Ay, te invito a mi iglesia. Te invito, yo leo por ti y yo te lo explico.
Yo solo necesito que cada vez tú digas amén, sí, Señor. Sin embargo, Pablo dice que no hay nadie más noble que los bereanos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que cada vez que Pablo enseñaba, los bereanos iban a investigar si lo que Pablo decía estaba bien. Y Pablo no reivindicó como diciendo, ¿me ponéis en duda? ¿Me cuestionáis? ¿Qué clase de honra es esa? Pablo decía, bien hecho, bien hecho. Tenéis que estar seguros de que lo que traigo es palabra de Dios. Y una advertencia a toda caminando por fe. Si has salido de una mala iglesia y estás aquí pensando, ya estoy en una buena iglesia, pero tu actitud no es verificar por tu estudio que es una buena iglesia, puedes estar en otra mala iglesia, solo que diferente. Tienes que ir a la palabra y asegurarte de que aunque esta iglesia luzca bonita, elegante, sobria, respetuosa, con orden, en el fondo sea bíblica. Somos una generación superficial. Nos gustan las cosas rápidas. Ganar dinero rápido. ¿Cómo hacerme rico? Rápido. ¿Cómo hacer crecer un negocio? Rápido. Las librerías cristianas están llenas de libros de crecimiento. ¿Cómo pasar de grupos pequeños a mega iglesias en 5 años? Esa es nuestra mentalidad. Sin embargo, la mentalidad de nuestros abuelos no era esa. La mentalidad de nuestros abuelos era la calidad. Un mueble que dure mucho. Un coche que dure mucho. Un pantalón que dure mucho. Yo recuerdo ir a casa de mis abuelos y los muebles de cuando se casaron. Nosotros somos la generación IKEA. Barato, de conglomerado, se monta en casa, eso sí, como le caigan 2 gotas de agua, hinchado. Pero al final lo nuestro sale más caro. Ellos pagan más una vez y les dura para siempre. Nosotros vivimos pagando electrodomésticos, ropa, coches, porque todo es temporal. Ser superficial te tendrá muchos problemas espirituales en tu matrimonio, en tus amistades, en todas las áreas de tu vida. Pero sobre todo, si eres superficial con la palabra, no sabrás distinguir una verdadera iglesia de una falsa iglesia, un verdadero pastor de un falso pastor. ¿Por qué? Porque la apariencia siempre será bonita. Vendrán con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que está diciendo Jesús, ¿a dónde debemos mirar? ¿Fuera o dentro? Si por fuera vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿qué debemos examinar? Dentro. ¿Debemos quedarnos con lo de fuera? No. Debemos examinar dentro para ver si dentro hay una oveja o dentro hay un lobo rapaz. Y hermanos amados, estos hombres o mujeres siguen el mismo ejemplo que aquel a quien sirven. Siguen el mismo ejemplo que Satanás. Mira lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles. Mira, Pablo denunciando también, no parece tan raro. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué significa? Dicen ser obreros, pero no lo son. ¿Sabes cuando la gente dice, ay, conozco un pastor que roba? No, dice ser pastor, pero no lo es. Ah, conozco un pastor que abusó de niñas. No, dice ser pastor, pero es fraudulento. Tenemos que saber decirle a la gente, ese no lo era. Ese no lo era. Ese es el problema, que porque alguien tenga un título puesto, decimos que el título es verdad. No. Hay que verificar que lo es. Mira cómo los llama Pablo, obreros fraudulentos. Dicen ser obreros, pero no lo son. Ay, los pastores son los falsos. Los del Señor no son perfectos, pero son temerosos. Fieles a la palabra, aman la iglesia, dedicados al servicio. Te digo algo, amado hermano, cuando conozcas un verdadero siervo de Dios, no verás un hombre perfecto, pero tendrás delante y sabrás decir, ese hombre tendrá defectos, pero es un siervo de Dios.
porque son peculiarmente dedicados al Señor. Y cuando tengas uno falso empezarás a hacerte mil preguntas. ¿Será? Fraudulentos, dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mira lo que dice ahora Pablo. Y no es de extrañar el que se disfracen. ¿Por qué? Pues Satanás aún se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Me hizo mucha gracia porque hoy estaba haciendo un diseño, pidiéndolo a ChatGPT, y le decía a ChatGPT, por favor, hazme una imagen del anticristo para una portada de un vídeo y tal. Y me dio sugerencias. ¿Te lo hago oscuro y tenebroso o con cara dócil pero con algo sombrío para que dé dudas? Digo, dame las dos. Pero es esa realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, es decir, ¿qué quieres? ¿El que todo el mundo imagina? ¿Un hombre oscuro, de negro, con cuernos, rojo? ¿O te hago el de verdad? Te hago un hombre blanco, con túnica blanca, con una sonrisa, abrazando niños y una sombra oscura que dé a entender que no es tan bueno como parece. Pablo usa a Satanás como diciendo, Satanás se disfraza de ángel de luz. Creemos siempre, y esto es un problema en la iglesia y no sé si lo han vivido. Yo vengo de un contexto donde muchas personas, cada vez que algo está mal, dicen, está reprendido. Pero solo dicen, está reprendido a lo que les sienta mal. Por ejemplo, se estropeó el coche, está reprendido toda obra de Satanás. Pero a lo mejor fue Dios que te libraba de un accidente 100 metros más adelante. Pero como sienta mal, está reprendido, debe ser el diablo. Eso sí, te llega un nuevo trabajo que te pagan 10.000 al mes, pero no vas a congregar ni ver a tu familia. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor. Pero fue Satanás el que te puso esa tentación diciendo, ¿cómo lo quito de la iglesia? ¿Cómo se lo quito a su mujer? ¿Cómo se lo quito a los hijos? Ah, ya sé, la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y tú saliste del accidente reprendiendo y a lo mejor fue Dios, y saliste de la entrevista glorificando y a lo mejor fue Satanás. Porque el gran problema nuestro es que valoramos las cosas de Dios o del diablo no conforme a lo que son, sino conforme a cómo me sientan. Conforme a cómo me sientan. A veces hay personas que te pueden decir en un matrimonio, imagínate que tu marido llega y te dice, siéntate mujer, quiero hablar contigo, mira, siento que este matrimonio no es de Dios. ¿Cómo que sientes que este matrimonio no es de Dios? Sí, porque siento que no estamos bien, yo no soy feliz. No, este matrimonio es de Dios porque Dios dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque Dios dijo que es hasta que la muerte nos separe, porque Dios dijo cosas así. Esto es de Dios. Lo que a ti no te sienta bien, tú tienes problemas, tú no eres feliz, tú estás insatisfecho, pero esto es de Dios, porque el matrimonio es de Dios. Lo que Dios aborrece es el divorcio. ¿Cómo me vas a decir que es Dios el que te está diciendo que salgas de aquí? Esto no tiene sentido. Pero lo valoramos todo en cómo nos sentimos. A mí hay jóvenes que me dicen, pastor, estoy orando para saber qué carrera quiere Dios que estudie. Al tiempo, digo, oremos. Al tiempo me vienen y me dicen, ya he decidido cuál voy a hacer. ¿Cuál? Esta. Y yo siempre le hago la pregunta, ¿y cómo supiste que era Dios el que te dijo eso? ¿Cómo? Nunca me saben decir. Lo mismo con hombres, pastor, estoy orando para ver si me mudo. Pastor, estoy orando para ver si cojo un trabajo. Cuando me dan la noticia siempre les hago la misma pregunta. ¿Cómo supiste que era de Dios? Nadie me sabe decir nada. O no quieren pelear conmigo ya, porque me dicen, bueno, yo sentí paz en mi corazón. Engañoso sobre todas las cosas del corazón del hombre. Ah, pastor, no se puede hablar con usted. Yo quiero ayudar, pero quiero que tengamos coherencia y entendamos que la paz no es una regla de medir las cosas. Yo he tratado con gente que me dice, pastor, le digo, ese noviazgo no es de Dios, es yugo desigual. Bueno, yo tengo paz. Si no es de Dios, he orado para que Dios me lo quite. Digo, sí, va a atropellar un camión al muchacho porque tú le pides a Dios que te lo arranque del camino. No, yo le pido a Dios que si no es para mí, lo arranque de mi corazón. Digo, es que no puede ser así.
Entonces, ¿qué pasa? Que un hombre, si un día se ve tentado por una mujer o una mujer por un hombre, el corazón vale, ¿no? Uno entiende que ese sentimiento está mal. No tiene que hacer caso al sentimiento y, me enamoré. Si no es de Dios, Dios ya quitará ese sentimiento por el amante. No, tú sabes que es malo. Ya lo dice la Biblia. Tú tienes que orar para que eso se vaya. Y si no se va, no hacerle caso. Los sentimientos no mandan. Somos una generación muy basada en cómo nos sentimos. Y eso lo saben los falsos maestros. Si los tengo contentos, si soy su coleguita, simpático y su amigo, todos me los meto en el bolsillo. Porque esta gente no mira más allá de cómo se sienten. ¿Qué le preguntamos a mucha gente al salir de la iglesia? ¿Cómo te sentiste? Se pudo sentir fatal, porque si es un pecador, lo que hace el evangelio es confrontar. Lo que resulta raro es que te lleves a un mundano a un culto, se predique el evangelio y te diga, me sentí fenomenal, quiero volver todos los domingos. Eso es raro. Eso es raro. No podemos buscar que lo que sea más relevante para nosotros es que la gente se sienta bien cuando visita la iglesia. Sí. Seremos hospitalarios, sí, les daremos la bienvenida, sí, no los trataremos mal, pero la palabra confrontará. O bien se rendirán a Cristo o bien se irán a Gilson, se volverán al mundo. Una de dos. Una de dos. ¿Cómo es una falsa iglesia? Sino una iglesia donde el mundano se siente a gusto, donde el mundano se lo pasa bien, donde el mundano está cómodo, tal y como es. Y hermano, nadie está cómodo delante del santo Dios mientras practica el pecado. Nadie. A no ser que no se hable del santo Dios, ni se hable de pecado. Ahí sí. No podemos quedarnos solo con las obras externas, con el envoltorio, porque Satanás se disfraza de ángel de luz, los falsos apóstoles se disfrazan de verdaderos, los falsos profetas se disfrazan de cordero, siendo lobos rapaces. Tenemos que examinar más adentro y es ahí donde llega Jesús ahora. Debemos examinar el fruto de cada maestro, versículos 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir fruto malo, ni un árbol malo puede producir fruto bueno. Esto también lo podemos aplicar a nuestra vida, amados hermanos. Tú no eres quien para juzgarme como creyente. ¿Por qué? Voy a la iglesia, voy al estudio, salgo a las actividades. O sea, el envoltorio de cristiano lo tengo, ok, pero déjame ver tu fruto. Déjame ver tu carácter. Déjame ver tus obras. Déjame ver tus relaciones, déjame ver tu matrimonio, déjame ver cómo vives y ahí veremos si eres un árbol bueno o un árbol malo. Porque el fruto no solo sirve para valorar a un falso maestro, también sirve para valorar a un falso cristiano. Porque cuando hablamos de falso, siempre miramos al púlpito, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Pero yo no sé si recuerdan, en una ocasión el apóstol Pablo estaba hablando de todos los peligros que había enfrentado en el ministerio. Pablo dice, peligros de naufragios, peligros de prisiones, peligros de persecuciones, de muchos azotes. Pero en una de las cosas, Pablo dice, peligros de falsos hermanos. O sea, Pablo reconoce que una de las cosas peligrosas que tuvo es saber que tenía gente con apariencia de quererlo, pero que iba buscando su ruina. Hay falsos en el púlpito. Y que nadie me lo tome como una indirecta, miraré al cielo para que nadie diga que lo mire a él. Y hay falsos sentados ahí también. No lo digo porque es que si se me va el ojo dirán, no, es por mí. Digo, no, lo he mirado al techo. Pero es una realidad, hermanos. Hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos creyentes. Por eso
Cuando alguien va a entrar en la membresía de la iglesia, ¿qué debemos examinar un poco? El fruto, para ver si vamos a dar la bienvenida a un hermano o vamos a dar la bienvenida a una persona que no es hermano. Cuando Jesús habla de la corrección del pecado en Mateo 18, ¿qué dice? Si tu hermano peca, ve y repréndelo como a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, ve con 2 o 3 más, para que todo lo que se diga sea puesto en boca de testigos. Y si no escucha, ve y dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano o recaudador de impuestos. ¿Qué significa eso? Examinad el fruto. Si es un hermano ya pecado, significa que puede pecar, pero el fruto de un creyente es arrepentimiento. Pero si no se arrepiente y van 2 o 3 y vuelven a llamarle la atención y no se arrepiente y va a la iglesia y le llama la atención y no se arrepiente, quien practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo. ¿Qué estamos analizando en el proceso de disciplina? El fruto de la persona. ¿Qué esperamos? Lo que el apóstol Juan dice, lo que Juan el Bautista dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Fruto, queremos ver fruto. Queremos ver fruto. Ah, usted es pastor, ¿y cómo lo sabemos? Hay que ver fruto. ¿Qué fruto? Primera de Timoteo, capítulo 3. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, porque quien no gobierna bien su casa no puede gobernar la casa de Dios. Hospitalario. Ahí tienes los frutos que hay que examinar. Nadie quiere que llamemos pastor a cualquiera. El Señor ha dado una lista de frutos. Cuando el Señor habla de la obra del Espíritu en nosotros y dice que ya no vivimos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu, habla de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu. Ah, eres creyente, sí, ya no vives en la carne, ahora vives en el Espíritu. ¿Cómo lo voy a saber? Déjame ver tu fruto. ¿Qué fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Quiero ver eso. Dices que eres creyente, quiero ver eso. ¿Qué dice Santiago? La fe sin... Te digo una cosa, cambia la palabra obras por fruto, te queda igual. La fe sin fruto es un árbol estéril y el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, déjame hacerte una pregunta antes de seguir con los falsos profetas. ¿Qué fruto das? Si te miro a ti y busco fruto, ¿qué fruto voy a encontrar? ¿Hay fruto de Cristo? Porque es ahí donde tenemos el fruto. Vosotros sois la vid, yo soy los pámpanos, alejados de mí, no hay fruto. Alejados de la vid no hay fruto. No hay fruto. Lejos de la vid no hay fruto. Pero si uno está en la vid, si uno bebe de la savia de la vid, va a dar fruto. Va a dar fruto. Pero la realidad es que debemos examinar el fruto. Mira lo que dice el autor Douglas Moo. La enseñanza falsa a menudo se revela en una vida falsa. Seguir una mala doctrina conduce a mala práctica. Yo recuerdo muchos de vosotros cuando llegasteis a esta iglesia, por ejemplo, familias donde la mujer llevaba el mando, donde el hombre no hacía nada, y me contaron que es que nadie les había enseñado sobre los roles del hombre, los roles de la mujer, los roles en el matrimonio. Mira, una mala enseñanza se tradujo en una mala práctica. Jovencitas que llegaban aquí vestidas de una manera indecente y empezaron a ser discipuladas en base a la palabra, con los valores del pudor, del decoro, de la modestia, y lo que ellas dijeron es: nadie me había enseñado. ¿Cuánta gente hay por ahí con prácticas equivocadas por la enseñanza equivocada de muchas personas? En mi iglesia es así. Mi pastor dice esto. Para mí no hay creyente más peligroso que el que basa su fe en mi iglesia es así, mi pastor dice eso. Pero no debemos seguir las enseñanzas de nuestra iglesia y no debemos seguir las enseñanzas de nuestros pastores siempre que lo que diga tu iglesia y lo que diga tu pastor sea la Biblia dice.
Para que cuando alguien te diga, oye, ¿por qué en tu iglesia hacen así? No digas porque mi pastor dice o porque a mi iglesia le gusta, digas porque la Biblia dice. ¿Por qué en tu iglesia cantáis himnos? Porque la Biblia habla de himnos. ¿Por qué en tu iglesia oráis? Porque la Biblia habla de oración. ¿Por qué en tu iglesia predican tanto? Porque la palabra habla de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Que todo lo que digan de nuestra iglesia. ¿Por qué en tu iglesia no piden el diezmo a la iglesia? Porque ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jesús pidieron el diezmo a los discípulos. Punto, ya tienes la respuesta. Si quieres irte a dar una vuelta por Malaquías y el Antiguo Testamento, vamos a darla, pero luego me cuentas también por qué lo del dinero sigue vigente, pero la comida y lo otro no. Porque solo te has traído del Antiguo Testamento lo del dinero, que no era dinero, y podíamos ampliar. ¿Y por qué tu iglesia pide ofrendas? Porque se pedían ofrendas en el Nuevo Testamento. Lee Corintios, lee otros pasajes. ¿Por qué en tu iglesia? ¿Por qué en tu iglesia? ¿Por qué es así? Porque la Biblia dice, y no hay nada más tranquilo. Porque le pregunto a un católico, oye, ¿por qué eres así? Porque es la tradición. Oye, ¿por qué salís con procesiones? Porque es la tradición. ¿Por qué encendéis velas? Porque es la tradición. ¿Por qué rezáis a los santos? Porque es la tradición. ¿Por qué creéis que el café es pecado? Un adventista te dirá, porque lo dijo Ellen White. Pero que toda nuestra fe se base en la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Porque fuera de eso son arenas movedizas. Solo la Escritura es la roca firme. Donde estamos seguros de decir, Señor, ahí está la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Ahora, ¿qué fruto podemos ver en los falsos maestros? Cuando Jesús dice que miremos su fruto, la Biblia menciona algún fruto de ellos. Yo quiero mencionar 3 cosas que menciona el apóstol Pedro. En primer lugar, el mensaje. Tenemos que preguntarnos si la persona que tenemos delante predica herejías. Herejías. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y esto es lo peligroso, herejías destructoras. Hermanos, no hablamos de doctrinas secundarias que no afectan directamente a nuestra salvación, difíciles de entender, en lo que podamos no estar de acuerdo. Pedro menciona herejías destructoras. Pedro menciona enseñanzas que alejan a las personas del Evangelio. Herejías destructoras pueden ser una como ¿Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Sí, pero María, ¿qué papel juega para los católicos? Intercede por nosotros, ruega por nosotros, media por nosotros, es la madre de la iglesia. Eso es una herejía destructora, porque reemplaza a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Si no soy musulmán es por sus herejías destructoras. Porque para ellos Jesús no pasa de un buen profeta, pero niegan la deidad de Cristo y eso es otra herejía destructora que me desvincula de los testigos de Jehová. Que para ellos Jesús es una creación única y especial de Dios, pero no es Dios. Y Jesús es el Señor. Entonces también me desvinculo de los testigos de Jehová, me desvinculo del hinduismo porque son politeístas, porque consideran que hay millones de deidades, tú puedes adorar al que quieras, incluso a Jesús también, pero la Biblia dice que hay un único Dios verdadero. Esos son herejías destructoras. No tengo que irme a las 80.000 diferencias que tengo con cada uno, me basta una destructora para no vincularme a ellos. Con una sola me basta para no ser parte de ese grupo, porque no son cosas secundarias, porque tocan a Dios, porque tocan a Jesús, porque tocan la salvación. Así que los falsos maestros traen herejías destructoras.
Falsos evangelios, evangelios de mentira, como el evangelio de la prosperidad, como el mensaje de creer que todo cristiano no puede caer enfermo, como el mensaje de creer que un cristiano no puede tener problemas económicos, no puede caer en una dificultad económica porque es el hijo del dueño del oro y la plata, y tonterías como esas, o falsos evangelios como el movimiento de palabra de fe. Un movimiento lleno de metafísica y de pensamiento positivo. Si lo visualizas con los ojos de la fe, pasará. Tienes que ver y creer en la casa, tienes que ver y creer en el coche, tienes que ver y creer en el trabajo. Y eso hace que uno salga de la entrevista de trabajo diciendo, yo declaro que este trabajo es mío. Y cosas similares. Nada que ver con las enseñanzas de Jesús, nada que ver con las enseñanzas de los apóstoles, nada que ver con la Biblia. Pero sí con un movimiento como el de la nueva era que enseña a visualizar, repetir, creer y pasará, porque hay poder en tu mente, hay poder en tus palabras. Eso no son frases de la Biblia, eso son frases de libros llenos de misticismo que han entrado encubiertamente en la iglesia como herejías destructoras. Y no solo eso, también la superstición y el misticismo de religiones africanas se ha metido dentro de la iglesia. En Brasil, por ejemplo, es común en algunas iglesias pentecostales que le pongan nombre a los demonios. Si es este que se dedica a las mujeres o a la pobreza, uno es Pombagira, otro es Trancarrúa, otro es esto, otro es... Tú dices, ¿de dónde han sacado esos nombres? No lo veo en la Biblia. Santería, brujería, religiones africanas, introducidas encubiertamente en la iglesia. Y la superstición y el misticismo, como le decía el otro día a los hermanos, los católicos llevan una estampa de la Virgen en el coche y tú le dices como buen evangélico, la Virgen ahí no te protege, ni la Biblia en el Salmo 91 en la abierta en casa tampoco. Y muchos evangélicos la tienen ahí, llena de polvo, como si eso protegiera la casa. Están endemoniados, perdidos, pero la Biblia abierta, no sirve. Pero eso está, la Biblia en la mesita de noche. No la leo nunca, pero en la mesita. En la entrada de casa, el Padre Nuestro pegado en la pared para que parezca una casa espiritual, pero entre casas se insultan, se gritan, se tiran de los pelos, se faltan al respeto. Ya puedes quitar esa Biblia y ese cuadro. Lo que Dios quiere es que vivas la palabra, no que decores con cuadros la casa que no hacen más que pintar las paredes. Oye, que no me importa si los quieres poner, que nadie vaya ahora a casa y... Pero me refiero que no tienen ningún valor espiritual. Que si yo pongo el Señor es mi pastor y nada me guardará en el parabrisas del coche, no evitar accidentes si conduzco como un temerario. Que la palabra se vive. Que queremos decoración, no pasa nada, decórate el Salmo 119 por todo el salón. Pero vívelo, porque si no, no sirve. No, llegan, se compran la casa, es lo primero que hacen los evangélicos, entran ahí con el aceite. Y ahora va caro. Voy a ungir las paredes, ungir el coche, ungir al bebé, ungir la cuna, ungir el peluche, ungir todo. Al día siguiente gritándose, insultándose, viendo porquerías en la tele. Haber usado el aceite para invitarnos a unos huevos fritos. Porque no sirve, hermano. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pedro llamándonos a ungir cosas? ¿Dónde está Juan llamándonos a ungir cosas? ¿Dónde está la fe? ¿En Dios o en el aceite? Porque si la fe está en Dios, no necesito el aceite. Si la fe está en Dios, no necesito la estampita. Si la fe está en Dios, no necesito el versículo en el coche. Quien me guarda es Dios. Quien cuida mi matrimonio es Dios. Quien cuida a mi hijo es Dios. Ponerle aceite no cambiará nada. Dios es el que gobierna mi vida. Pero ¿dónde estamos moviendo nuestra fe y confianza? En la unción del aceite. ¿No ves? Parecen cosas pequeñas. Pero ¿en qué está creyendo la gente? ¡Ay, ya, la casa protegida! ¿Por qué? Porque el pastor la ha ungido. Yo pensaba que tu seguridad estaba en Dios. No en que alguien te unja la casa. ¿Entienden? Han entrado encubiertamente. Las hemos abrazado. Y lo siento mucho, pero nos hemos vuelto tan supersticiosos como los católicos. Tanto que hablamos de ellos. Seguimos apóstoles como ellos siguen al Papa. Ponemos la Biblia abierta como ellos la estampita de la Virgen. Estamos igual, hermanos. Encubiertamente estamos cayendo en lo mismo.
con otros nombres, pero al final apartando el foco de la verdad y suficiencia de la palabra. Segunda cosa que dice de los falsos maestros y su fruto: su vida es un motivo de burla para el cristianismo. Segunda de Pedro 2:2 dice: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. A lo mejor nosotros que somos más jóvenes no sabemos qué es esto, pero hubo un tiempo en cuando alguien decía: mi hijo es pastor, mi marido es pastor, la gente veía a alguien de respeto. En Estados Unidos, en otros países, cuando alguien decía es pastor, religioso, un hombre serio, de valores, de principios. Cuando alguien dice ahora da vergüenza casi. ¿A qué te dedicas? Bueno, hago muchas cosas y nada en concreto. ¿A qué te dedicas? Soy pastor. Vale, vives de la gente. Da vergüenza, ¿no? Que ya te pongan esa cruz encima. ¿Y tú qué le vas a decir? No, que me esfuerzo, que de verdad me dedico, que... Sí, claro, sí. Lo de las ofrenditas y eso, ¿no? Ahí... Pero ha sido motivo de burla. Los falsos profetas, los falsos maestros han hecho que la gente hable del evangelio. El camino de la verdad se ha blasfemado. Pastores investigados por lavado de dinero. Pastores investigados por abuso de menores, pastores investigados por abuso de autoridad, pastores investigados por dominar la vida de personas. Han hecho que el camino de la verdad sea blasfemado. Nosotros tenemos una ardua tarea, es demostrar otro tipo de pastor a las personas, otro tipo de iglesia a las personas, otro tipo de creyentes a las personas. Y número 3, su foco en la iglesia se suele centrar en el dinero sobre todas las cosas. Segunda de Pedro 2:3 dice: y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Os explotarán con palabras falsas. Otra manera de entenderlo: harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Hermanos, tenemos que mirar la vida de los que están delante, el caminar de los que están delante, las motivaciones de los que están delante, el mensaje de los que están delante. Y lo digo con todo el respeto: examíname, examina al pastor Marcos, examínanos, no te sientas mal. No te sientas incómodo. No lo hagas mirando así como... No, hazlo por dentro. Que no lo note yo, que si no me voy a poner tenso si veo cara rara. Digo, ¿qué me está...? No examines si voy elegante o si combino el cinturón con la corbata. No examines si por celo y preocupación parezco un poco enfadado a veces. No examines. Quizá eso te debería ser motivo de gracia, el tener a alguien que realmente sufre al ver más la iglesia. Pero examina lo que predico. Examina mi matrimonio. Examina si mi mujer trae golpes en la cara. Examina cómo trato a las personas de la iglesia. Examina si soy grosero con los que llegan. Examina si soy coqueto con las mujeres. Examina si voy pidiendo dinero constantemente. Examina si voy haciendo... Examínalo, de verdad, hazlo. Y si no apruebo en cuanto al fruto de un siervo de Dios, vete a otro lugar. No te echo, pero hazlo por el bien de tu alma. Yo no quiero que me sigas a ciegas. Yo no quiero que sigas a Marcos a ciegas. Yo no quiero que sigas caminando por fe a ciegas. Yo quiero que camines confiado de que esto es un lugar donde siervos de Dios falibles, donde siervos de Dios imperfectos aman a Dios, aman la iglesia y tienen temor del Señor. Pero déjame decirte, yo también te examino a ti. Porque quiero estar seguro que camino con hermanos. Quiero estar seguro que somos un pueblo formado por hermanos.
Y yo también debo examinar tu fruto, porque también, incluso como pastores, debemos velar de los peligros que puedan entrar vestidos de oveja a la iglesia. Sí, hermanos, nos debemos examinar los unos a los otros. No significa que vamos a cuestionarnos todo el tiempo, pero al menos analizar prudencialmente un tiempo si realmente somos hermanos en la fe. Es nuestro llamado. Llegando casi al final, me gustaría leer rápido Ezequiel capítulo 13, versículos 1 al 10, solo para traer una idea, y es que los falsos maestros no son nuevos. Cuando Jesús advirtió de los falsos profetas, no es algo que empezó en la época de Jesús. Mira a Ezequiel en los tiempos antiguos, y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración: escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada, como en nuestros tiempos. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad como en nuestros tiempos y adivinación mentirosa como en nuestros tiempos, los que dicen: el Señor declara, como en nuestros tiempos, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís: el Señor declara y yo no he hablado, como en nuestros tiempos? Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira como en nuestros tiempos, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz, como en nuestros tiempos. Y cuando alguien edifica un muro, he aquí ellos lo recubren con cal, como en nuestros tiempos. Cuando alguien va a hacer lo correcto, lo vuelven como si fuera el malo de la película. A.W. Pink dijo: los falsos profetas se encuentran en los círculos más ortodoxos y fingen tener un amor ferviente por las almas, pero engañan fatalmente a multitudes respecto al camino de salvación. ¿Ves? Fingen tener amor por la iglesia, fingen tener amor por las almas, pero en cuanto a la verdad que predican, al camino de la salvación lleva a la perdición. Los charlatanes del púlpito, la plataforma y los panfletos han rebajado descaradamente el estándar de la santidad divina, adulterando así el evangelio para hacerlo aceptable a la mente carnal. ¿Qué han hecho los falsos maestros? Que la cabra se sienta oveja en la iglesia. Hermanos, ¿cómo te has sentido? No me ha gustado lo que decía el pastor. Confronta. Confronta. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Confronta al pecador. Y tiene dos opciones: se arrepiente y se rinde, o sigue rebelándose contra Dios. Pero el impío no prevalecerá en la congregación del justo. Los falsos maestros hacen sentir a la gente en pecado que está todo bien ante Dios cuando no lo está. No pasa nada. No pasa nada. Una iglesia divertida, una iglesia entretenida, mensajes que motivan, que masajean el ego, que elevan al hombre, que hacen desaparecer a Cristo. Un mensaje donde no hay cruz, donde no hay niégate a ti mismo, donde no hay arrepiéntete, donde no hay santidad, donde no hay lucha con la carne, batalla con el pecado, donde no hay examínate para ver si realmente eres creyente, donde no se dice con claridad el que practica el pecado es del diablo, donde no se disciplina el pecado en la iglesia. Y finalmente rebajamos la santidad, haciéndola casi inexistente, y se nos llena el local de mundanos, pero se llena. Que llegarán delante de Dios, como veremos en el próximo mensaje, diciendo: Señor, Señor,
pero yo congregaba, era líder de grupo, era diácono, era pastor, era cantante, guitarrista, pianista, vocalista, evangelista. Y el Señor dirá, apártate de mí. Yo nunca te conocí. Qué peligro, hermano. Prefiero que te siente un poco mal el mensaje a hacer que te sientas bien practicando el pecado y mañana te encuentres con Jesús y te diga, no te conozco. Prefiero que te enfades conmigo, pero intentar que conozcas a Jesús. Porque a mí no me preocupa tu bolsillo, a mí no me preocupa tu número de asistencia, a mí me preocupa tu alma. Yo no quiero solo que vengas a caminando por fe, yo quiero que estés en Cristo. Y para estar en Cristo hay que morir a uno mismo, arrepentirse y correr a Jesús para salvación. Finalmente, la gran esperanza que tenemos en medio de toda esa falsedad que se vive, los falsos profetas serán condenados eternamente. Mateo 7, 19 y 20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Para terminar el mensaje de hoy, yo quiero traer dos cosas para vosotros, dos verdades que a veces no queremos reconocer, dos avisos que no debemos olvidar. Número uno, los seguidores de los falsos maestros no son solo víctimas. Puede ser, como he dicho, que haya gente nueva en la fe que todavía no sabe nada, que acaba de llegar al Señor y no conoce nada. Pero la realidad es que muchos están ahí porque quieren el mensaje que dan. La gran mayoría son gente que llevan años ahí dentro, teniendo una Biblia en la mano. Pero el problema es que no quieren la verdad. La prosperidad que predica Maldonado es la prosperidad que quieren los que siguen a Maldonado. La prosperidad que predica el matrimonio Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento en Colombia es la prosperidad que quieren sus seguidores. La prosperidad que predica Cash Luna es la prosperidad que quieren sus seguidores. El circo que monta Benijín es el circo que quieren sus seguidores. Esa es la realidad. No son solo víctimas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Les caerá dura, pesada, religiosa, legalista, farisaica, lo que quieras. No la soportarán. ¿Por qué? Tendrán comezón de oír. ¿Y qué harán? Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, y aplícalo como te guste, cada uno tiene el pastor que quiere. Quiero un pastor que me acerque a la verdad, quiero un pastor que me desafíe a crecer en santidad, quiero un pastor que no me deje cómodo, quiero un pastor que me lleve a ser más como Jesús, quiero un pastor que me empuje a crecer, es lo que tendrás. Quiero un pastor que sea mi colega, es lo que tendrás. Quiero un pastor guay, es lo que tendrás. Quiero un pastor que hable dinero, es lo que tendrás. Cada uno se hará maestros conforme a sus propias gustos, a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. J.C. Ryle dice, la sana doctrina y una vida santa son las características de los verdaderos profetas. Recordemos esto, los errores de un ministro no excusarán los nuestros. Ay, Jesús, pero es que el pastor... Ya hablaré con él luego, ahora hablamos de ti. Los errores del pastor no excusarán los tuyos. El pastor me dijo, tenías Biblia. El pastor me dijo, tenías Biblia, lo que no la querías leer, no me culpes. Tenías la verdad en la mano. La tenías en catalán, en inglés, en portugués, en griego, en turco, en alemán. La tenías para la mujer, para el joven, de estudio, de devocionales, tapa dura, tapa blanda, de piel, de cuero, roja, rosa, para niños, para mujeres, para jovencitas. La tenías de colores, de 20 euros, de 5 y de 80. Y tenías 8 o 10 en casa, pero la tele te gustaba más. No me vengas con excusas. La verdad estaba en tu casa criando polvo, pero tú preferías la pereza de dejarte llevar por cualquier persona. No victimicemos a la gente que está en malas iglesias, porque si tienen este libro, pueden salir de ellas, como hemos salido nosotros por la gracia de Dios. Por eso el segundo aviso, es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras. Es nuestra responsabilidad. Yo debo estudiar para no ser engañado. Yo debo estudiar.
Hechos 17, versículo 10 y 11, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, esto es, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos, escudriñando diariamente para ver si cada enseñanza de Pablo era así. Hermano, hoy tenemos una cosa que es una maravilla y un peligro al mismo tiempo. Somos el pueblo que tiene acceso a más información. Mira, te voy a decir la verdad, para hacer un seminario hoy no hay ni que pagar. Hay seminarios en línea, gratuitos, vídeos de las clases. El que quiera solo estudiar y no quiera título, no tiene ni por qué apuntarse a un seminario. Los libros del seminario los puedes comprar. Los vídeos de las clases hay en todas partes. Yo estoy en un seminario, pero te lo garantizo. Por mucho tiempo no pude estar y me alimentaba gratuitamente con libros, internet, y hay un montón de información. Buena, pero hay un peligro. Hay un montón de información mala también, porque no hay filtro. No hay filtro. El otro día se lo comentaba a un amigo. Yo hoy subo a esta noche a las 12 un vídeo que pone Paul Washer ha muerto, me han informado de última hora, le ha dado un infarto y está muerto. Y antes de que Paul Washer salga a decir, que estoy aquí, ese vídeo ha tenido cientos de miles de visualizaciones, un montón de comentarios, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Internet no tiene filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece muy bien que veas Internet. Incluso porque sé que muchos llegasteis aquí porque os encontrasteis con un vídeo. Y gloria a Dios por eso. Pero hay de todo tipo. Examina con esto la fe. No te pongas cualquier vídeo de YouTube. Mensaje para mujeres, Pasca. Mensajes de, por ejemplo, las mujeres les gusta mucho Aviva Nuestros Corazones. Es la moda. O si eres carismático, sigues a Joyce Meyer, Yesenia Den. Si eres reformada, sigues a Lance y Lady Moss. Vamos por equipos. Pero cuidado, mujeres, de analizar todo lo que dice Nancy a la luz de la palabra y no pensar que como es Aviva Nuestros Corazones, mano de santo, todo está bien. No, nuestra fe no tiene que estar en Nancy, tiene que estar en la Escritura. Nuestra fe no tiene que estar en Paul Washer, en John MacArthur, en John Piper, en Sujel Michelén, en Juan Manuel, en Marcos, tiene que estar en la Escritura. Aprovechar los vídeos, aprovechar los materiales, aprovechar los libros, pero pasadlo todo por el filtro de la Escritura. Y sobre todo, un consejo, y con esto cierro el estudio de hoy. A mí me ha ido muy bien, lo aprendí tarde, pero lo estoy aplicando ahora a mi vida. Nunca le dediques más tiempo ni a YouTube ni a un libro de lo que le dedicas a la palabra. Yo por varios años he estado alimentándome de buenos libros y de buenas prédicas y luego un rato con la Biblia. Ahora me paso más rato con la Biblia y si tengo tiempo leo un libro. Y si tengo tiempo veo un vídeo. ¿Por qué? Porque al final todo nos influencia, al final todo nos condiciona. Y quiero que lo que más me influencie y lo que más me condicione sea mi propio estudio de la palabra de Dios. Es un consejo. No te digo no leas, no te digo no veas vídeos, pero como bien dijo Spurgeon una vez, visita buenos libros, pero vive en la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas. Cuidad vuestras almas para que nadie os engañe. Y no hay mejor manera de cuidar vuestras almas que estudiando la palabra y orando para que el Espíritu de Dios nos guíe en toda la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Gracias por esta alerta y advertencia que te pido nos ayude a estar atentos, apercibidos, para no ser seducidos por las artimañas del error. Señor, guárdanos de toda mentira, de todo error y hazlo, Señor, llevando nuestra vida a la palabra, al estudio de la palabra, al análisis de la palabra, para poner nuestra fe en la palabra y no en los hombres. Señor, vuélvenos bereanos, que con toda solicitud escudriñemos cada día lo que está en las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.